Muy bien. Agradecerles desde este momento por esta invitación. Hoy día vamos a hablar sobre los signos N. Es una traducción que viene del francés, como ustedes han entendido en la presentación de la licenciada Diana. En la región de Quebec, Canadá, se habla el francés, entonces he tratado de adaptarlo lo más posible al español. Vamos a hablar sobre un enfoque holístico del cuidado del adulto mayor en Quebec, Canadá. En cuanto a mi recorrido profesional, soy una egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de San Agustín de Arequipa, mi alma mater. Actualmente trabajo como analista de planificación en un centro de expertos que están trabajando en un gran proyecto de transformación en todo lo que implica el entorno de salud en Canadá. También soy docente en cuidados de enfermería en un instituto que se llama el CEGEP de Montreal, donde se da el curso de integración a la profesión de enfermería para todas aquellas que son enfermeras egresadas y que han estudiado en el extranjero. Tengo la dicha de haber sido estudiante de ese instituto y hoy en día soy docente. Asimismo, trabajo como enfermera, como magíster. Aquí se le dice enfermera clinician en el Centro Universitario de la Universidad de Montreal, que está afiliada también a la universidad. Sin más preámbulo, paso a la siguiente diapositiva. Para mí esta etapa es muy importante. Siempre tenemos que ser seres agradecidos. Y en primer lugar, agradecer a la licenciada Jenny Dueñas Vera, una colega, una amiga, enfermera intensivista. Nosotros somos parte de la promoción. Agradecer a Jenny por la iniciativa de contactarme, por la iniciativa de pedirme la contribución para esta formación. Estoy eternamente honorada para siempre. Asimismo, agradecer a la doctora Reina Ismelia Peralta Gómez, que para mí representa un modelo a seguir. Agradecerle por todas sus enseñanzas y porque ella marcó mi camino. Ella nos inculcó este rigor científico y la importancia en enfermería de hacer investigación para permitir que nuestra profesión crezca. De igual manera, agradecer a la doctora Doris Andrade de Azpilicueta, una de mis primeras docentes. Jamás la olvido. Sus palabras, sus enseñanzas marcaron también mi camino de enfermería, haciéndonos entender que es importante la evaluación holística del paciente. Y, por último, a todas las licenciadas en enfermería, mi querida promoción del año 1994 de la Facultad de Enfermería de la distinguida Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que tuvimos la dicha de celebrar nuestras bodas de plata en el año 2019. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Todas las ilustraciones en esta presentación, salvo excepción contraria, están libres de derechos de autor. Empezamos. Vamos a partir de un aspecto muy general, que es cuál es el perfil del adulto mayor en Quebec, Canadá. Desde el punto de vista de la sociedad, aquí se denomina un adulto mayor a aquella persona que tiene 65 años y más. Ella representa cada vez más una población que está en constante crecimiento desde hace varias décadas. La sociedad quebequense está experimentando un envejecimiento muy rápido, ya que la proporción de personas adultas mayores, se habrá duplicado en 50 años. Y no es nada novedoso, pero es bueno hacer la comparación con otros países. En cuanto a la evolución demográfica, ustedes pueden evidenciar aquí, según esta pirámide, que en Japón y en Corea del Sur también son países que figuran
como sociedades donde las personas mayores y el envejecimiento se está dando muy rápido. Aquí en esta imagen del Instituto de Estadística de Quebec podemos ver que la aumentación de la esperanza de vida conjugada con la baja natalidad hace que la evolución demográfica de las personas mayores tenga una tendencia en aumento. Si ustedes ven, según las proyecciones antes, en el año 1961, la población adulta mayor de 65 años representaba solo el 6%. Un siglo más tarde va a llegar a 29%. De donde la importancia, de tener en cuenta esta evolución. Seguimos. Otro indicador muy importante a tener en cuenta es la esperanza de vida, y el Instituto de Estadística de Canadá realizó otro indicador sobre la esperanza de vida ajustada en función del estado de salud de la persona. Esta está aumentando. En Canadá, las personas mayores viven más tiempo. Inclusive, aquí ustedes pueden observar que las estadísticas demuestran que las personas mayores pueden vivir hasta 21 años más de lo que se vivía antes, y esto hace que la población se incremente. Y otro detalle muy importante a nivel estadístico es que los últimos 10 años estas personas vivirán con una incapacidad. Ya terminamos la parte del aspecto de la evolución demográfica. Ahora vamos a pasar a ver el modelo de gestión de enfermedades crónicas que utiliza la provincia de Quebec. En un inicio hablaron de esta asociación y es muy importante tenerla en cuenta. No podemos analizar la situación del adulto mayor solamente en cuestión de números. Estamos en la obligación de cruzar la información y de analizarla desde un punto de vista epidemiológico y pensar en la morbilidad que las estadísticas nos muestran por este grupo poblacional. Entonces, esta magnitud del fenómeno de las enfermedades crónicas ya no necesitamos demostrar. Según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento de las enfermedades crónicas es uno de los mayores retos para todos los sistemas de salud del mundo. En Quebec se elaboró este marco de referencia para la prevención y la gestión para crear las bases necesarias para poder actualizar a todos los niveles, a los gestionarios en los niveles de gobernanza y a todos los profesionales clínicos que prestan una atención de calidad a las personas con enfermedades crónicas. Aquí tienen un cuadro estadístico, me disculparán, está en francés, hay cuadros en francés, hay cuadros en inglés. Me hubiera agradado hacer toda la traducción, pero eso requería un poco de tiempo. Aquí ustedes pueden observar que las enfermedades crónicas son el resultado de ciertos hábitos de vida y procesos biológicos que están relacionados con el envejecimiento. Se caracteriza, y eso lo sabemos porque todos los hemos aprendido, se caracteriza por un inicio lento e insidioso y son de larga duración, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud. Por lo general, no pueden curarse en forma definitiva y requieren de servicios de salud continuos. Y durante todo este proceso de envejecimiento, eso va a ocasionar que el estilo de vida de la persona se vea perjudicada, porque puede provocar discapacidades, pero también esto va a implicar que haya un impacto en la vida de los familiares, quiere decir del entorno. Un poco de estadísticas. La prevalencia de enfermedades crónicas y factores de riesgo entre los canadienses mayores de 65 años
está alrededor del 73% de las personas de mayores de 65 años que lo padecen. Al menos una de las 10 enfermedades crónicas más comunes estará presente en la persona. Ustedes pueden evidenciar en este cuadro que está en inglés, solo para nombrar algunas. A nivel de la hipertensión representa el 65,7%, la artrosis un 38%, la diabetes un 26,8%. Es importante también hablar que esto está relacionado con la prevalencia de los factores de riesgo comunes relacionados con el estilo de vida. Muy bien, ahora les presento el modelo de gestión de enfermedades crónicas que el Ministerio de Salud de Quebec analizó y dio lugar a que ellos hicieran un gran proyecto que inició en el año 2007. Ustedes verán que la fuente ha sido por la Agencia de Salud de los Servicios Sociales de Abitibi-Témiscamingue, una provincia, una región de Quebec, donde hicieron una reflexión sobre la organización del cuidado y de los servicios para los pacientes con enfermedades crónicas y sus familiares. En este análisis ellos recopilan las condiciones de éxito y los obstáculos de la implementación de un enfoque integral de prevención de la gestión de enfermedades. Identificaron todos los factores que puedan favorecer la implementación de este modelo en el contexto de Quebec. ¿Cuál fue el resultado? Para integrar mejor los aspectos de la prevención y de la promoción de la salud en el modelo de integración de enfermedades crónicas, ellos introducieron una versión mejorada, denominada modelo ampliado de la atención crónica. Este nuevo modelo incluye elementos del ámbito de la promoción de la salud poblacional, de modo que las iniciativas en prevención se amplían, el reconocimiento de los determinantes sociales de la salud y una mayor participación comunitaria. Se han propuesto diversos cambios para la gestión de la atención de enfermedades crónicas, según Wagner, en el año 1996, que es un autor de Estados Unidos. Y lo que hizo Quebec fue adaptar este enfoque para nuestra realidad. Este modelo ha sido implementado en muchos países y, sin excepción, aquí en Quebec se utilizó, pero se adoptó a nuestra realidad. Perdón. Aparte de todas las dimensiones que ustedes observaron, donde está el sistema de salud, donde están los medios, los sistemas comunitarios, se involucra a la familia, se involucra a la autogestión. Es importante que ustedes sepan y que no solo se consideraron estos aspectos, sino también otras dimensiones del cuidado según el modelo de gestión de las enfermedades crónicas. Entre ellos, que debemos estar centrados sobre la atención hacia el paciente, que esta debe ser accesible y oportuna, que debe ser basada en la evidencia científica y lo más importante, que tiene que ser un cuidado coordinado. Esa fue la manera como el gobierno, el Ministerio de Salud de Quebec lo adaptó, considerando estos dominios no solo importantes para ser añadidos a este modelo, sino que representan dominios necesarios para poder brindar un cuidado de calidad y garantizar la seguridad de la persona. El título de mi presentación habla de un enfoque holístico del cuidado del adulto mayor. Sabemos que esto está derivado de un adjetivo, que es el holismo, que indica que nos interesa un objeto como parte de un todo. El holismo proviene de una palabra griega que significa entero y fue introducida inicialmente en la lengua inglesa en el año 1926 por Jean Christian Smout y su abreviación en su obra, Holismo y Evolución. El holismo es un enfoque intelectual que concibe los fenómenos como conjuntos indivisibles,
considera que la suma de las partes no basta para definirlos. El enfoque holístico es una reacción al enfoque reduccionista que busca explicar los fenómenos dividiéndolos en partes y centrados en ellas de forma aislada. Si seguimos recorriendo esto, encontramos que el sistema se refiere, hay dos formas, podemos hacer un análisis holístico o también sistemático, pero para el adulto mayor tenemos que entender, según el anterior modelo que vimos, y aquí es donde tenemos que hacer la relación entre las variables. Estamos hablando de una evolución demográfica, estamos hablando que las enfermedades crónicas existen, pero a su vez todas estas variables tenemos que incluirlas en el entorno del paciente, de su medio ambiente, de su sociedad. Y aquí entra una gran responsabilidad de nosotras como enfermeras de tener este liderazgo a nivel comunitario, porque si estamos hablando de un modelo a seguir en solo el medio hospitalario, estamos olvidando la esencia de nuestra profesión, que es en el primer nivel de atención, la prevención y la promoción de la salud. En Quebec, a raíz de todo este análisis, decidieron crear un enfoque adaptado para el adulto mayor. Porque ya hablamos que hay una evolución demográfica, sabemos que el envejecimiento fisiológico puede estar acentuado por las enfermedades crónicas y hace que los pacientes sean más vulnerables y que tengan futuras complicaciones. En este enfoque, que en francés me voy a permitir pronunciarlo, es una approche adaptée à la personne âgée, que es lo mismo en español, adaptamos nuestro cuidado para este tipo de clientela. Y en un inicio se creó para que sea en un ámbito hospitalario, según como lo refiere el marco de referencia, según el Ministerio de Salud en el año 2011. Pero les digo que hoy en día, y más adelante lo vamos a ver, se usa en todos los niveles de atención aquí en Quebec. Inició como una intención y se pudo generalizar a muchos niveles de atención en salud. Y cuando hablo de niveles, hablamos del nivel del básico, del segundo nivel y del tercer nivel. En el nivel número 1, este enfoque adaptado al adulto mayor nos permite hacer intervenciones sistemáticas. Se dirige a todas aquellas personas que acuden al hospital o que están en una unidad de centro de cuidado. Y aquí viene un aspecto muy importante que más adelante lo van a ver. Aquí en Quebec, y creo que pasa en todo el mundo, ya no podemos decir que nuestros pacientes adultos mayores están en una unidad de geriatría, que aquí las tenemos. El adulto mayor está en todos los servicios, en cirugía, en traumatología, en las clínicas del medio ambulatorio. La clientela de un servicio de enfermería está con personas mayores en todos los ámbitos. Entonces es muy importante entender que hay intervenciones sistemáticas que se centran sobre las actividades básicas, que es el beber, el caminar, el estar orientado en el tiempo y en el espacio y tener en cuenta la fragilidad de las personas mayores cuando son admitidas en el medio hospitalario. El segundo nivel son las intervenciones específicas. Comienza cuando la evaluación del primer nivel de intervención, demuestra que la persona está en un estado de deterioración y aún más vulnerable. Aquí el equipo de atención y el equipo multidisciplinario debe detectar de manera precoz estos riesgos para poder actuar de manera oportuna. Si a pesar de eso no se logra, recién vamos a pasar a un nivel de intervención especializada. Y es importante que ustedes sepan que aquí en Quebec tenemos enfermeras en práctica avanzada en geriatría, tenemos enfermeras especializadas en geriatría, pero tenemos todo un equipo multidisciplinario que aplica este enfoque en todo el hospital, no solo en la unidad de geriatría, y más adelante les voy a mostrar un caso clínico de cómo nosotros lo aplicamos en el medio hospitalario. ¿Cuál fue el objetivo de este enfoque?
Se hizo en colaboración con el equipo médico y donde nosotros teníamos que evaluar correctamente la evolución del estado de salud de los adultos mayores al cuidado que teníamos, pero con el fin de detectar rápidamente todos los riesgos, para poder establecer intervenciones específicas y detectar de manera precoz los signos de aparición o la presencia de condiciones de riesgo. Y eso dio lugar a una herramienta que son los signos vitales geriátricos. Esta herramienta, conocida por el acrónimo AINES, y ustedes lo ven escrito ahí en francés, es la forma correcta de escribirlo, es fruto del proyecto interdisciplinario de optimización de la atención a las personas mayores en el hospital, su acrónimo es OPTIMA, que se inició en el Centro Hospitalario Universitario de Montreal. Además, permite obtener una visión general de la respuesta del paciente mayor a la atención y los tratamientos dispensados. Esto está en el cadre de referencia, es un marco de referencia dado por el Ministerio de Salud en el año 2011. Ahora entramos en el tema de esta presentación. Son los signos NE. ¿Qué son los signos NE? Son 6 aspectos de la salud que hay que vigilar diariamente, ya que un deterioro es indicativo de complicaciones y un deterioro funcional en las personas mayores, en particular durante un periodo de enfermedad aguda. Se agrupan bajo este acrónimo, que tenemos la suerte que en español significa casi lo mismo que en francés. A de autonomía y movilidad, I de integridad de la piel, N nutrición e hidratación, la E de eliminación, la otra E estado cognitivo, el comportamiento y la comunicación y el sueño. Empezamos con el caso clínico, porque siempre como asesora pedagógica, cuando queremos desarrollar las competencias profesionales, debemos aplicar los conocimientos aprendidos. Entonces, aquí les presento un caso clínico y les doy el tiempo necesario para que lo puedan leer. Creo que todos ya deben haberlo leído y les pido que vayan detectando palabras claves donde nosotros vamos a aplicar este enfoque adaptado al adulto mayor, porque nuestra labor de enfermera es detectar todos los riesgos que se presentan de manera precoz. La siguiente diapositiva va a mostrar la forma como las enfermeras aquí en Quebec desarrollamos nuestro razonamiento clínico para empezar un proceso de cuidado adaptado a la persona mayor. Aquí les muestro los resultados del examen físico de la enfermera de la tabla. En el reporte que ella recibe tiene información muy importante y rápidamente, haciendo uso de esta herramienta con el acrónimo AINES, vamos a empezar. Entonces, en la evaluación del dolor, que está relacionado a la disminución de la movilización, estaríamos evaluando la letra A, la autonomía y la movilidad. El acrónimo que ven al costado es el acrónimo PQRSTU, es en francés, en español, como se deletrea normalmente. P, ¿qué provoca el dolor? Se provoca la movilización. Q es la cantidad de 8 sobre 10 y casi nunca es aliviada. R, la región, es que este se irradia, es a nivel de la rodilla y no hay irradiación. S, son los signos y los síntomas. Es un dolor de tipo punzante y el paciente está triste. T, tiempo, ¿desde cuándo? Desde ayer. U, si en inglés, ¿cuál es la percepción del paciente?
Piensa que no volverá a caminar como antes, pero que así debe ser, porque la persona se considera en su última etapa de vida. A reflexionar. La segunda letra, la integridad de la piel. Evaluación de la piel, posición relacionada a la posición sentada prolongada. Esto es un análisis de toda la información que recibimos de nuestra colega del turno de día. Se provoca por mantener siempre la misma posición. Hay presencia de un ligero enrojecimiento. ¿A qué nivel? A nivel de los glúteos y el coxis. Hay una sensación de ardor. Ya son 2 días que el paciente presenta estos signos y síntomas. ¿Y cuál es su percepción? Él dice, es mejor tener un pañal. Disculpe, faltó ahí la letra ñ. Me daría mucha pena ensuciar la cama. ¡Qué vergüenza! Entonces, en su concepción de persona adulta mayor, no quiere molestar y piensa que el hecho de tener un pañal lo va a ayudar. Otras evaluaciones que se realizan. N, en la nutrición se alimenta bien, como come casi el 70% de su cena, o comió. Está orientado, pero está triste. Hizo una deposición normal esta mañana y duerme bien por solo 4 horas si toma los analgésicos. Ahora voy a pedir vuestra participación. Si podrían escribir en el chat. No hay respuesta mala, pero según ustedes, ¿cuáles son los signos N que deben alertarnos de un riesgo probable de complicación? Y la moderadora me podría decir si hay alguna respuesta, por favor. Sí, claro, licenciada. Entonces, invitamos a todos nuestros participantes, por favor, escribir en el chat. Y la respuesta la di en la explicación. Espero que hayan estado atentos. Aquí tenemos una respuesta de Jenny, trombosis. Ok, sí, ahora sí, vuelvo a reformular la pregunta. ¿Cuáles son los signos N que deben alertarnos de un riesgo probable de complicación? La letra A de autonomía, la letra I de integridad de la piel, la letra N de nutrición, el estado de conciencia, la eliminación o el sueño. Hace un momento hablamos que en el reporte de enfermería decían que el paciente no se quiere movilizar y decía que el paciente porta un pañal porque tiene temor a ensuciar. ¿Es que esta información cambiaría vuestra respuesta? Solo tienen que responder en relación a los signos. ¿Es la A? ¿Es la I? ¿Es la N? ¿Cuál de estos signos deberían alertarnos? Les voy a ayudar. Entonces, y la respuesta se encuentra incluso en la segunda pregunta. Es la A de autonomía y la letra I de integridad de la piel. Ahora, si pasamos con respecto al signo I, que es la integridad de la piel, una pregunta para ustedes. Por favor, láncense y osen a responder, no se equivoquen, no tengan temor al error. Así debemos aprender. Entre las 5 intervenciones preventivas que están mencionadas, ¿cuáles son las que debemos aplicar inmediatamente en nuestro plan de intervención? Es que es favorecer la realización de su higiene, de la higiene de la persona. Debemos vigilar los puntos de presión una vez por cada turno. Debemos motivarlo a beber agua en cada visita. Asegurarse de una buena postura en la cama o sofá, no más de 2 horas consecutivas. Retirar el pañal, explicar al paciente las desventajas de su uso. ¿Cuáles creen ustedes que serían las intervenciones preventivas adecuadas, dado los riesgos detectados? Quiere decir, el hecho que el paciente no se moviliza y el hecho que el paciente presenta enrojecimiento de la piel a nivel de los glúteos y el coxis. Y yo intencionalmente he puesto las preguntas, va a ser parte de vuestro examen al final.
Entonces, para ayudarlas un poco, si nos vamos con la integridad de la piel, la respuesta correcta sería vigilar los puntos de presión una vez por cada turno, retirar inmediatamente ese pañal, reeducar a ese paciente en cuanto a un horario de la micción, explicarle y hacerle entender la desventaja de su uso. Asimismo, tenemos que asegurarnos una buena postura y que no dure más de 2 horas. Eso está demostrado según los estudios. Otro punto muy importante de este enfoque es que la enfermera, nosotras cuando el paciente ingresa, tenemos que interrogarnos. Nos preguntamos, en relación a los signos AINES, cómo el paciente estaba antes de ser hospitalizado, en el momento de la admisión y en el momento que yo lo estoy evaluando. Entonces, si veo la autonomía y la movilidad, este paciente tenía limitaciones, sí, para caminar, porque presentaba un dolor a nivel de la rodilla. A la admisión, la limitación y la discapacidad o el problema de desplazarse seguía presente. Sin embargo, en el posoperatorio día 4, ya necesita una estimulación para poder mantener esa capacidad de caminar, porque ¿qué es lo que dificulta que lo haga? Es el dolor no aliviado. Y a nivel de la integridad de la piel no había ninguna alerta, pero en el posoperatorio 4 ya tenemos la presencia de un enrojecimiento a nivel de los glúteos y coxis. Aquí viene la intervención de los AINES. Estamos en el nivel básico. Como enfermeras podemos intervenir, debemos intervenir. Y en nuestro plan de cuidado las intervenciones tienen que ser de manera inmediata. Tenemos que documentarlo en un plan de terapia de enfermeras que se llama PTI, que es lo que usamos aquí en Canadá. Y al hacer nuestra vigilancia, y que es un documento en el cual todo el equipo va a estar informado, tenemos que determinar rápidamente un objetivo. Si de aquí a 2 días el problema no se resuelve a pesar de nuestras intervenciones, tenemos que pasar a un nivel, a un segundo nivel. Y es ahí donde entra el equipo multidisciplinario. Si a pesar de eso, lamentablemente hay una progresión que lamentablemente sería negativa, ya tenemos que estar pensando ir a un nivel especializado. Muy bien. Las intervenciones preventivas son ejemplos que les comparto sobre cada signo. A nivel de la autonomía hay que promover la movilidad para evitar el síndrome de inmovilización, muy conocido en la clientela del adulto mayor. Tenemos que evitar el uso de pañales para prevenir las úlceras de presión. Es un ejemplo nada más. Estimular a la persona a que beba y coma, involucrar a la familia. Establecer un horario para orinar y evitar la incontinencia funcional. Orientar en las 3 esferas diariamente. Evitar los somníferos que deben, porque esto va a aumentar el riesgo de delirio. En cuanto a este caso clínico, esto es una parte adicional que comparto con ustedes. Nosotros usamos otro acrónimo que se llama el SERA y lo hacemos desde la admisión del paciente. S, que significa soporte, E del entorno, R los recursos y A son las actividades de la vida cotidiana y las actividades de la vida doméstica. Si queremos hacer un enfoque más global, integral, holístico, tengo que proyectarme más allá. El paciente dice que vive con su esposa, es una casa alejada de la zona urbana, sus hijos solo los visitan una vez por semana y el paciente anteriormente a la hospitalización era capaz de bañarse solo y él se encargaba de hacer las compras para ir al momento de ir al mercado. Comencemos a pensar ahora. Si nosotros nos centramos en la cirugía, nos centramos en los riesgos que puede haber de complicaciones en su hospitalización, no estamos aplicando un enfoque adaptado ni holístico. Sin embargo, si a eso le añadimos la planificación de su alta desde el día que el paciente es admitido y encima hacemos la evaluación y la comparación una vez más, el antes y el ahora,
Eso nos va a permitir a nosotros de anticiparnos, de establecer un plan de tratamiento integral con el equipo multidisciplinario y los especialistas en personas mayores para hacer que la estancia de la hospitalización sea la necesaria y que este paciente pueda salir en condiciones óptimas para seguir viviendo y con una buena calidad de vida y buscar ayuda, soporte con una trabajadora social, con un fisioterapeuta. Hay que ver el aspecto económico también de la familia para ver si se los puede ayudar, concientizar a la familia en el postoperatorio. Una sola visita por semana no va a ser suficiente, este paciente va a necesitar ayuda en casa. Sí, Y perdón, magíster, tal vez podríamos apurarnos un poquito, unos sí, 5 minutitos, por justo ya favor. termino. Y no se Ya, ok. preocupen. Y para ir más lejos en nuestra reflexión, les lanzo un desafío a las enfermeras. Cuando empezamos nuestra profesión, yo lo he vivido. ¿Y qué pasa si el paciente fuera diabético? ¿Sería el mismo enfoque que utilizaríamos? ¿Serían las mismas intervenciones? Y si el paciente solo hablara quechua, ¿cómo debemos intervenir? Lo he vivido cuando estuve en el hospital de Cusco. Eso hace que cambiemos nuestra forma de ver las cosas, entender la complejidad de este tipo de pacientes y la importancia de aplicar un enfoque holístico, que es lo único que va a permitir que podamos dar cuidados de enfermería de calidad y evitar complicaciones. Para finalizar, les agradezco. Esto es una responsabilidad no solo de enfermería, es interprofesional. Todos tenemos que involucrarnos y tenemos que cambiar la cultura a nivel del envejecimiento y tenemos nosotras que aprender a envejecer. Muchas gracias a todos y ante todo, muchas gracias a mi alma mater, muchas gracias a mis colegas, muchas gracias al Colegio de Enfermeros por esta invitación y muchas gracias, querida Arequipa. Muchas gracias.